noches. Gracias por acompañarnos, especialmente a Luis por la presentación de hoy. Creo que el tema lo conocemos suficientemente en el sentido de que es preocupación nuestra qué es lo que ocurre en los países como el de Ecuador, Venezuela y Bolivia, que es el socialismo del siglo XXI. Una de las cosas que siempre nos preocupa cuando hablamos de estos temas es cuánto tienen de parecido, cuánto tienen de común estos regímenes y en qué se diferencian. Y yo creo que realmente lo que tienen de común es tan pesado, tan importante, que vale la pena dejar de lado las diferencias que son circunstanciales. ¿Qué es lo que constituye, cuáles son los elementos constitutivos del socialismo del siglo XXI? Yo diría que hay tres elementos diferenciados. Uno es la ideología, que en el caso de Chávez fue, como ustedes saben, del sociólogo Heinz Dietrich, que vive en México, que fue el que le dio el fundamento de esta, que él llama el socialismo del siglo XXI. En el caso de Argentina, Ernesto Laclau, que es el teórico del populismo y el que ha fundado esto. ¿Cuáles son las características más importantes desde el punto de vista ideológico de estos regímenes? Lo primero es que se constituyen en una forma antagónica. La razón misma de ser de los regímenes populistas es crear un enemigo si no existe y dividir y manejar la sociedad en un sentido antagónico. Esto es lo que ocurrió en Argentina con Laclau, es lo que ha ocurrido en Ecuador, es lo que ocurrió con Chávez y es lo que ocurrió con Evo Morales. ¿Cuál es otra característica de esta ideología común? O los elementos comunes. El segundo es el ejercicio del poder. No solamente son caudillistas o personalistas, sino que además a todos los identifica la prepotencia y la forma de ejercer el gobierno. Y el tercer problema que está clarísimo en esto es el tema institucional, que está por encima de lo político e ideológico, porque aún si hubiera una diferencia ideológica, una diferencia de ejercicio del poder, si tuviéramos instituciones que fundamentaran la cosa no sería tan grave. El problema es que estos regímenes además terminan por socavar las instituciones. Y el fundamento viene también de otro grupo que los apoya y es el que los ha defendido, que es, como ustedes saben, y lo hemos dicho muchas veces, la Universidad de Valencia, que es la que ha creado lo que yo llamo la deconstitucionalización, frase que fue utilizada por vez primera por Linares Quintana a principios del siglo XX, cuando los regímenes europeos comenzaban a perder la Constitución. Y este es un sistema de deconstitucionalización porque el fundamento de ellos es que la Constitución no puede ser un límite a la voluntad popular, con lo cual todo el sistema desaparece. La pregunta que uno puede hacerse en estos casos es, ¿se puede pelear con el populismo, con ideas? ¿Vale la pena discutir este tipo de cosas con un populismo que no escucha ni quiere escuchar? Yo creo que con lo que nos encontramos en este momento, con libros como el que presentamos esta noche, donde están dos de sus autores presentes, o los de Asdrúbal Aguiar o los de Carlos Sánchez Berzaín, es que más que dirigirnos a los otros, a los populistas, con el cual el diálogo es imposible, nos estamos dirigiendo a nuestros amigos, a la gente que piensa como nosotros, porque no hemos advertido hasta qué punto estamos en peligro si no defendemos las instituciones. Yo lo que me pregunto es qué puede aportar la ciencia política en este nuevo evento. ¿Es posible rever la ciencia política como para que podamos tener instrumentos que hoy no tenemos? Y yo creo que sí. Y creo que lo más importante es que pongamos esto en discusión, que podamos repetir estas defensas de cosas que estamos perdiendo, porque no hay república sin responsabilidad. Y creo que de lo que vale estas discusiones y lo que vale la pena traer estas ideas es precisamente para motivarnos a defender lo que creíamos que estaba garantizado y resuelto y no lo está resuelto. Una presentación de un libro es tocar el tema como lo he tocado, la otra es hablar del libro, pero seguramente Luis Fernando Torres va a ser más eficaz que yo en hablar del libro. Es un conjunto de 10 pensadores, 10 académicos y políticos que han tocado el tema centrando las preinstituciones en un solo tema, en la corrupción y la pérdida de la independencia del Poder Judicial. Yo creo que ese tema sí es crucial, porque si hubiera independencia del Poder Judicial en Ecuador, Correa no sería un peligro, y podría ser en otros países un problema exactamente igual, donde la defensa estaría dada en la independencia del Poder Judicial. Pero este Poder Judicial ya no existe en Ecuador, igual que no existe en Bolivia, no existe en Venezuela y no existe en Nicaragua. Y de esto nos va a hablar Luis Fernando Torres. Muchísimas gracias por la introducción. Un saludo a Jorge Zavala, quien es también uno de los autores de este libro, que se llama La quiebra del Estado Constitucional Ecuatoriano. Y por supuesto mi agradecimiento al Inter-American Institute for Democracy
por la invitación y el eco que ha tenido mi visita a los Estados Unidos, tanto en Washington como en Miami. Un saludo especial a Carlos Sánchez. El tema de la independencia judicial nos lleva al campo de la institucionalidad en un contexto básicamente de orden político. La independencia de la función judicial es uno de los elementos básicos para garantizar la existencia de una verdadera democracia constitucional. Independencia entendida como que aquellos que controlan básicamente el gobierno no puedan tener injerencia directa en sus decisiones. Es tan importante el Poder Judicial en nuestros países, no solamente porque ahí se ventilan temas relacionados con la propiedad privada de las personas, su patrimonio o las libertades, sino fundamentalmente porque en el ámbito constitucional, desde la Corte Constitucional, se legitima todo un proceso de cambio. En el Ecuador, el proceso que hoy estamos viviendo y que comenzó el año 2007, tuvo un inicio al margen del Poder Judicial, a diferencia de lo que ocurrió con Venezuela. Cuando Chávez llegó al poder, fue la propia Corte Suprema de Justicia la que mediante sentencia legitimó la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Tuvo entonces, además de la legitimación política inicial, cuando el presidente Chávez pidió que se convocara una constituyente, también la legitimación judicial. En el Ecuador esto no ocurrió. Fue un proceso político que arrastró a la mayoría de oposición en el Congreso y finalmente se llegó a una consulta popular en el Ecuador el año 2007 para convocar a la constituyente sin una legitimación constitucional. Claro que a los 4 meses de haber tomado el poder se quebró la institucionalidad constitucional porque el Tribunal Constitucional de aquella época fue prácticamente destruido y nombrado otro en su lugar. Pero no hubo sentencia constitucional sobre el proceso constituyente hasta la convocatoria a la consulta popular. Fue un proceso político. Pasada la constituyente, con una nueva constitución, efectivamente hubo un giro hacia la necesidad de legitimar judicialmente todo el proceso. Y para ello, lo primero que se consolidó fue la conquista a la Corte Constitucional y posteriormente la toma completa del Poder Judicial ordinario. Actualmente, lo que vivimos en Ecuador y que se vive indudablemente en otros países que tienen gobiernos semejantes, es que no hay forma de deslegitimar institucionalmente a una ley. Aprueban la ley que quieren, tienen los votos, pero no hay Corte Constitucional alguna que pueda decir que esa ley indudablemente tiene vicios de constitucionalidad. Hay varios casos de leyes relacionadas con el proceso electoral, otras relacionadas inclusive con los propios poderes de la Asamblea en cuanto a la posibilidad de dictar su propia ley, e inclusive aquellas relacionadas con los derechos a la comunicación que están debidamente impugnadas. Controlando entonces a la Corte Constitucional, que finalmente es un órgano legitimador, no hay forma internamente de demostrar, salvo lo que ocurre evidentemente en los hechos y en la opinión pública, que una determinada norma sea ilegítima. Y luego viene el otro problema, básicamente en la justicia ordinaria. Si tienen el control de aquellos que deciden sobre el patrimonio, sobre las libertades, la situación para cualquier adversario del poder se complica. En el Ecuador hay varios casos de dirigentes políticos en unos casos y en otros de personajes relevantes que han perdido su patrimonio a través de juicios de orden tributario o simplemente aquellos que han sido procesados por delitos de terrorismo, pero no un terrorismo armado, sino un terrorismo vinculado a la protesta social. Y finalmente los unos han visto cómo se restringen sus libertades y otros legalmente, mediante sentencia, prácticamente han perdido su patrimonio. En esas circunstancias, hablar de la independencia del Poder Judicial es un tema latente, porque finalmente, en un contexto en que el gobierno concentra funciones, un gobierno netamente autoritario, la dependencia del Poder Judicial ordinario y constitucional le facilita legitimar completamente el proceso,
destrozar adversarios y consolidar elegantemente, al menos a nivel interno, un proceso indudablemente concentrador. Digo elegantemente, porque si no opera como se operaba en el pasado, de manera completamente burda por decisión administrativa, sino acompañado de una decisión judicial, finalmente pueden exhibir en la forma que lo han hecho constitucional y legalmente. En el Ecuador se han cometido muchísimos abusos y van a seguir cometiéndose con la bendición judicial de jueces que, lamentablemente, cuando hay una disputa en la que está de por medio el poder, se rinden al poder. Y aquellos con jueces, sobre todo de la Corte Nacional de Justicia, que en algunos casos se han desviado, inmediatamente existen los procesos administrativos para llamarlos la atención, encuadrarlos donde tienen que estar y finalmente revertir inclusive decisiones ya tomadas. Pensar entonces en la independencia del Poder Judicial no deja de ser importante. Describir lo que viene sucediendo, por supuesto que es aún más importante. El tema finalmente es el de contestar a una pregunta muy sencilla. ¿Qué se puede hacer para salvaguardar los derechos, en este caso, de aquellos que son víctimas de un poder judicial reverente a quienes ostentan el poder? Este llamado socialismo del siglo XXI tiene un comportamiento bastante parecido en países como Venezuela, Nicaragua de alguna manera, y por supuesto Bolivia. E inclusive no podría advertir semejanzas con lo que ocurre en Argentina. No, digamos, similitudes precisas, pero sí algunas coincidencias en cuanto al comportamiento de quienes están en el poder, sobre todo ejecutivo, para utilizar el poder judicial y lograr que el proceso sea de alguna manera legitimado. Hay una especie de franquicia, no hay cómo perderse, la situación no varía mayormente de un lado a otro. ¿Dónde está la diferencia? En las conductas humanas, en la forma como los opositores ven la situación de un país. En el Ecuador, lamentablemente, la oposición, creo yo, por la falta de polarización, no ha logrado entender la importancia de impulsar una estrategia coincidente, única. Por el contrario, la oposición se encuentra muy fragmentada. Cuando alguien pone de ejemplo lo que ocurre en Venezuela, en el Ecuador difícilmente se aplica, porque a mi modo de ver, el nivel de polarización no ha llegado a toda la sociedad como para que pueda articularse una línea de oposición debidamente eficaz en cuanto al ejercicio de una serie de pasos tácticos que tienen que darse para poder contener a un poder absorbente. El libro La quiebra del Estado constitucional precisamente trata de explicar que este Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador se ha quebrado, se ha diezmado por la falta de uno de los requisitos esenciales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, garantizar el pluralismo político y, por supuesto, asegurar la vigencia plena de una democracia verdaderamente electoral. Si aquellos que controlan el poder gubernamental, que han establecido las reglas de juego, además son dueños del árbitro, pues ya podemos nosotros prever cuáles serán los resultados. Algunos espacios los dejan abiertos para legitimar el proceso, pero al final los controlan. El hecho de que exista una justicia internacional, especialmente en nuestro ámbito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueda adoptar alguna decisión, o la comisión que se encuentra en Washington, alguna medida cautelar, es una de las tantas posibilidades. Pero en ninguno de los dos casos se garantiza o se asegura el derecho de aquellos que son o somos víctimas de un proceso gubernamental arrollador. Creo que, al menos en estos regímenes, es el decisionismo el que prevalece. Y creo que viene a cuento básicamente la gran visión de Carl Schmitt. Si las decisiones están más allá de las normas y de las instituciones, y las instituciones que existen están al servicio de las decisiones fundamentalmente de quienes gobiernan, presidente, élite,
círculo de poder, como quiera llamarse. Que las leyes son instrumentos para esas decisiones arrolladoras, sí. La ley no tiene la naturaleza que todos esperásemos. Las decisiones judiciales son eso, simplemente decisiones que responden a un proceso cuando está involucrado el poder político de turno. De tal manera que prácticamente este nuevo sistema, digamos, de ejercer el poder, funda sus decisiones en un proceso decisional que no ve en las instituciones ningún tipo de obstáculo o limitación. Ahora, muchos se preguntarán, ¿hacia dónde va? ¿Esto se encamina hacia una nueva Cuba? No, difícilmente, porque el grado, digamos, de dispersión de la propiedad especialmente dificulta que un proceso de esa naturaleza avance. El hecho mismo de que se necesita de un sector privado que sostenga a todo este proceso gubernamental hace que esto sea difícil. Sin embargo, no por ello el propietario contribuyente puede ejercer a plenitud sus derechos. Está al servicio de la causa gubernamental y debidamente seleccionado para que sea el contribuyente que en definitiva necesite el poder gobernante para sostener el proceso. Básicamente, mi impresión es la de que estos gobernantes, con una visión, tienen como primera misión la de mantenerse en el poder y concentrar poder. Y alrededor de lo que hacen, generar un nuevo grupo de poder. Y si para ello tienen que mantener a algunos del viejo poder, pues los mantienen. Son clientes de un Estado con una gran capacidad de gasto. O de lo contrario, barren a unos y vienen otros actores. Es un juego, en definitiva, de poder que se quiere revertir los principios básicos. Podríamos decir que en unos casos sí, a nivel ideal, por la formación y el trasfondo que tiene todo ello. Pero quienes son los operadores tienen muchísimas limitaciones y grandes ambiciones personales. De tal modo que esas son las limitaciones al proceso. Pero en todo lo que vemos que supone la consolidación del poder de quienes hoy gobiernan, que no se quieren ir, la alternabilidad no está en su mente, y que tienen que liquidar a aquellos que de alguna manera no ven en el mismo sentido el proceso de reforma, liquidar, por supuesto, en términos democráticos, para utilizar esta expresión, lo hacen, no tienen inconveniente. El año 2007, 57 diputados decían fuimos destituidos por el organismo electoral y por más quejas, peticiones, procesos constitucionales, prevaleció el proceso político arrollador. Nuestros derechos no han sido reparados y el proceso que quisieron adelantar se materializó. No hubo obstáculo alguno. Las formas sí se guardan en la medida en la que puedan afectar a la opinión pública. Después de todo, estos regímenes siempre tratan de mantener altas cotas de aceptación y ello supone selectivamente enfrentar a quienes indudablemente no pueden generar una gran ola de opinión pública y tener mucho cuidado con varios sectores que realmente cuentan. Voy a poner un ejemplo. Cuando se instaló la Asamblea Constituyente de Montecristi, el presidente anunció que enviaba un proyecto para gravar las herencias, me parece que era con el 70 o 70% del valor de la herencia cuando ésta se traspasaba de antecesores a sucesores. Pensaron que el proyecto sería altamente popular. Sin embargo, a los pocos días hicieron encuestas, sondeos de opinión y encontraron que en la parte social más baja era donde había un gran sentimiento por la propiedad privada y era el más pobre, el que quería trabajar para tener algo y luego pasar a sus descendientes. Se les movió el piso y el anuncio con proyecto enviado al final fue cambiado para establecer una exoneración en un monto de hasta $50,000 aproximadamente, a fin de que nadie pague un centavo, y se mantuvo la estructura muy semejante al pasado. Pues allí tenemos un tema relacionado con la propiedad privada, mal evaluado por quienes dirigían ese entonces el país,
y que tuvo un impacto efectivamente negativo para ellos. Por lo tanto, además de ser regímenes que quieren concentrar poder, son, como decía el doctor Lustov, regímenes populistas en el ejercicio, o que representan ese populismo del que habla tanto Ernesto Laclau, que es un populismo vinculado básicamente a la gran lucha marxista, porque Laclau plantea el populismo diferente a como lo plantean otros, un estilo de gobierno populista. El populismo de Laclau es de esa gran corriente de la vertiente marxista orientada fundamentalmente a un importante cambio social. Decir que este tipo de gobiernos son gobiernos socialdemócratas no es cierto, no son gobiernos socialdemócratas. Un socialdemócrata por lo menos cree en la alternabilidad en el poder. Son gobiernos que llegaron para quedarse, para cerrar espacios, dejar lo necesario para legitimar el proceso, pero están allí. En ese sentido, el libro que presentamos, cuyo título, como dije, es La quiebra del Estado constitucional, llama la atención sobre el hecho de que en nuestra Constitución el Estado constitucional es además un Estado de derechos y de justicia. Está hecho, en términos constitucionales, para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y para garantizar el acceso a la justicia. Todo ello, que está bien redactado o aparentemente bien redactado en la primera parte de la Constitución, en los hechos no existe. Es muy difícil vencerle al Estado en alguna acción de constitucionalidad. En Estados Unidos se conoce algunos de estos casos como injunction, que permite tomar una medida que proteja un derecho. Ahora los jueces son reverentes al poder y las garantías, especialmente para quienes tienen alguna relevancia de orden político, finalmente son mínimas. Ese es básicamente entonces el objetivo del libro. Llamar la atención sobre cómo se encuentra una institución, básicamente la institución judicial, dentro de un contexto político de altísima concentración de poderes, y cómo esta institución juega a favor de quienes detentan el poder ejecutivo y controlan los demás poderes del Estado, y cómo perjudica fundamentalmente a actores políticos, sociales, relevantes, que puedan tener un nivel significativo de disidencia con el poder reinante en el país. Poder judicial convertido entonces en instrumento para cerrar espacios, poder judicial convertido a la vez en elemento legitimador de las decisiones que toma el poder gobernante, de tal modo que no exista duda alguna que la decisión, además de política, tuvo la bendición de carácter constitucional. Con esa realidad, entonces, un tema de actualidad para analizar, no solamente en el contexto ecuatoriano, sino en el contexto andino y latinoamericano, es el deber al Poder Judicial en este contexto político. Es decir, no solamente la institucionalidad, sino la institución en un proceso decisional, en un proceso de concentración de poderes, una institución que fue creada al menos, no solamente para que dé a cada uno lo que le corresponde en términos tradicionales, sino fundamentalmente para que salvaguarde los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Sí, por favor. Así cuando usted dijo el tema de que nunca Ecuador se iba a convertir en una Cuba, le quería decir que Venezuela, en este momento, existe una cartilla escrita por los cubanos, y los cubanos están adentro del país, en la justicia, en las notarías, en la dirección de inteligencia militar, en el ejército. Hay más de 150.000 médicos que son agentes de inteligencia cubana que están adentro del país. ¿Esto sucede en Ecuador o es exclusivamente de Venezuela y aparentemente va a suceder en Brasil porque 4.000 médicos van a ir ahora a Brasil y la señora Rousseff le va a pagar $4.000 por cada uno? ¿Usted en Ecuador pasa eso o todavía no pasa? Mire, con ese nivel de evidencias no. Sabemos indudablemente los vínculos que unen al gobierno nuestro con el gobierno cubano, y son públicos. Los médicos que vienen al Ecuador, convenios en el ámbito judicial, convenios en el ámbito electoral, pero no existe, a mi modo de ver, por ahora,
un nivel de vinculación como el que se ve ya, que existe lamentablemente en Venezuela. Sí, porque lo de esto, disculpe que quiera decirle algo, ¿no? Que lo de el tema de cómo se maneja a nivel judicial, libertad de prensa y todo esto que ustedes han estado hablando, es una cartilla escrita Sí. por los cubanos. ¿Y qué pasa? En algunos países lo hacen más disimuladamente, en otros no, pero en última instancia lo están haciendo todos, porque hasta Argentina, como usted lo dijo, lo está haciendo. Hay una franquicia, es decir, ninguno de ellos está inventando algo nuevo. No, Las diferencias se presentan en los tiempos, tienen que destruir en el contenido, claro. tienen que destruir para formar algo nuevo. Perdón, No pueden dejar yo eso. quiero preguntarle, como dijo mi esposa, coincido en todas esas apreciaciones, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? ¿Cómo están también subyugados por el poder político o hay algún tipo de militar institucional? Cosa que, por ejemplo, en Venezuela es una especie de extinción. La institucionalidad existe afortunadamente en el país. Que hay algunas lesiones, es verdad, pero no estamos todavía en el nivel de Venezuela, gracias a Dios. No quiero comentarle más porque pues, puede interpretarse mal lo que diga, pero yo le puedo asegurar en pocas palabras de esto. No estamos afortunadamente en ese nivel. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo han reaccionado los abogados, los colegios de abogados de Ecuador ante estas circunstancias? Bueno, han protestado algunos, pero sin ninguna capacidad de gravitación. Existe una disposición en el Ecuador en virtud de la cual no es obligatorio que un abogado se afilie a los colegios de abogados. Por lo tanto, los nuevos... Son privados los colegios. Sí, los nuevos, pero es decisión tomada por este gobierno. Los nuevos abogados ya no se afilian a los colegios de abogados. Y los colegios de abogados también, no es que están cooptados, pero de alguna manera están infiltrados y es muy difícil que haya una reacción fuerte. Disculpe, una pregunta que se me quedó. ¿Los jueces tienen estabilidad o son provisionales? Bueno, aquí Jorge sabe más que yo el tema, pero estuvieron de provisionales durante un tiempo. En algunos casos ya han adquirido la estabilidad correspondiente. Pero esa estabilidad está sujeta... ¿Son designados de por vida? No, ninguno es Eso lo preguntaba. No, ninguno de por vida. Y sujetos a supervisión del Consejo de la Judicatura, controlado por el Ejecutivo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias también. Claro.